Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos en la lección 3 de este curso de método de estudio bíblico y en esta última lección vamos a hablar sobre la aplicación bíblica y el uso responsable de los textos bíblicos. Digo responsable porque en esta cuestión de los estudios bíblicos y teológicos eh, hay muchos usos que se les da a la Biblia, a la Escritura, pero también muchos abusos, formas inadecuadas de utilizar la Biblia. El más, por así decirlo, mencionado y el que casi todo el tiempo veo que pasa es el tema de utilizar la Biblia para pelear sobre aspectos de teología. Y digo pelear porque a veces ni siquiera son discusiones o debates. ¿Ya? A veces sencillamente son disparos de ofensas, de insultos, de descréditos con el afán de querer probar una posición teológica. Yo creo que ese no es el objetivo de la teología, tampoco ese es el objetivo de la Biblia. Sin embargo, ese es el uso que le dan muchas personas. Así que no podríamos terminar este breve curso de métodos de estudio bíblico sin hablar del uso responsable que tenemos que darle al texto bíblico. Entonces, ¿en qué vamos a hablar en esta lección? Bueno, el estudio bíblico no termina cuando comprendemos lo que el texto significa en su contexto original, que eso es algo en lo que varios hermanos han estado trabajando y muchos han trabajado, a ver, permítanme marcar acá, muchos han estado trabajando con la cuestión del contexto cultural, contexto histórico, y les felicito porque eso es parte del trabajo de la interpretación. Aprender, conocer, llenarse del contexto de la Biblia para poder entenderla mejor. Ahora, el paso decisivo, ahora que ya estamos acumulando información, el paso decisivo es llevarlo con fidelidad y sabiduría al mundo de hoy. O sea, no solamente es conocer lo que dice la Biblia o el contexto de la Biblia o el significado del versículo bíblico. Ahora, ¿cómo aplicamos esas verdades una vez que hemos hecho este trabajo? Entonces, en esta lección vamos a recorrer el camino que va desde la comprensión del texto hasta la aplicación responsable para la vida cotidiana, la comunidad de fe y el ministerio de la enseñanza. Es que sé que muchas personas se inscribieron a esto porque son ministros, son líderes en sus iglesias. Entonces, hay que distinguir, por ejemplo, entre interpretación y aplicación. Ya hemos visto que hay un proceso y un método antes de realizar la interpretación y durante la interpretación. Y ahora, una vez nosotros hemos realizado el proceso, llega el punto en que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, hay que distinguir con claridad dos movimientos diferentes del estudio bíblico. Una cosa es interpretar el texto y otra cosa es aplicarlo. Ahora, en la práctica, generalmente lo que hacen las personas es que leen un versículo, entienden lo primero que quieren y directamente van y lo aplican. O sea, las ideas preconcebidas que a veces tienen, ideas que a veces están equivocadas sobre la Biblia, van directamente y buscan cómo aplicarlo. Entonces, esas aplicaciones de ideas a veces se dan porque se han saltado el paso de la interpretación. Entonces, ni hay que saltarse el paso de la interpretación, ni hay que quedarse sencillamente con la información sin ningún tipo de contextualización. En segundo lugar, hay que desarrollar criterios que protegen la integridad del mensaje bíblico acerca de los principios de aplicación válida del exégesis a la predicación, cómo transformar el estudio en una enseñanza bíblica relevante y la Biblia y la vida contemporánea, ¿no? Que sabemos que el contexto cultural de la Biblia, social histórico, pues no es el mismo de la vida de hoy. Entonces hay muchas cosas y hay muchas verdades de la Biblia que tenemos que contextualizar. Y eso se llama conectar el texto antiguo con los desafíos actuales del día de hoy. Y obviamente los límites éticos del uso del texto, que tiene que ver con la responsabilidad y la honestidad en el manejo de las escrituras, porque hablando de los límites éticos del uso es que a veces la gente quiere que la Biblia, por ejemplo, hable de cosas que a veces la Biblia no habla, que a veces no están en el texto. Hay discusiones, ideas que a veces las personas intentan hacer que la Biblia opine o hable de esas cosas, cuando la Biblia a veces no está hablando sobre eso, no está dando información sobre eso. Entonces, yo sé que
esta cuestión de las aplicaciones, un paso bien importante en esto es la cuestión de la interpretación, pero también hay que saber qué es lo que hacemos con esa información, cómo aplicamos esas verdades fundamentales pues a la predicación y a la misma vida de la iglesia. Entonces, diferencia entre la interpretación y la aplicación. Uno de los errores más frecuentes en el manejo de la Biblia es confundir lo que el texto significó con lo que el texto significa para mí. Son dos movimientos distintos, ambos necesarios, pero que no deben mezclarse sin discernimiento. John Walton, un erudito del Antiguo Testamento, tiene una frase, no tengo buena memoria, pero creo que era algo así. La Biblia es escrita para nosotros, pero no a nosotros. La Biblia está escrita a nosotros, pero no a nosotros. Creo que así era la frase. Y la idea de esa frase es que la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Y es el mensaje de Dios para nosotros. Creemos que Dios nos está hablando a nosotros. Pero la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no fue escrito directamente a nosotros. O sea, nosotros no somos la audiencia original, inicial, por lo menos. No somos el Israel del Antiguo Testamento. No somos la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, la Biblia no ha sido escrito a nosotros de manera directa. Fue escrita en un periodo, en una historia, en ciertas circunstancias específicas del texto. Pero eso no significa que Dios no hable a nosotros. Entonces, hay que distinguir entre interpretación y aplicación. Hablando de interpretación, que creo que es una de las cosas que nosotros más trabajamos, ¿no? Es el trabajo de descubrir el sentido original del texto que quiso comunicar al autor a sus primeros destinatarios. Se apoya en exégesis, el contexto histórico, el análisis literario, la teología bíblica. Hay un solo significado correcto del texto. O sea, la interpretación busca discernir el significado, evaluando todos los círculos de contexto que, que hay alrededor del texto. Entonces, por ejemplo, las mujeres en Corintio usaban velo, bueno, ahí hay unas cuestiones culturales ahí. Hoy en día hay iglesias que hasta el día de hoy usan velo. Como el mensaje del uso del velo en la iglesia de Corintio, a través de la interpretación, vamos discerniendo qué es lo que significa todo eso. Una vez ya tengo el significado de qué está hablando Pablo en todo eso, ¿cómo lo aplico hoy a la iglesia de hoy? Hay algo que tiene que hable el mensaje, que se traslapa a nosotros. Hay algo que tenga que ver con nosotros. Bueno, puede ser cuestiones de orden del culto, puede ser cuestiones de la vestimenta en la iglesia. Bueno, la aplicación de esas verdades, una vez investigadas, es el trabajo de la aplicación. Ese es el paso de trasladar ese significado al presente. ¿Qué implicaciones tiene para mi vida, para mi comunidad o para mi ministerio en el día de hoy? Puede haber múltiples aplicaciones legítimas, siempre que se deriven fielmente de la interpretación correcta. Por ejemplo, este domingo yo estuve enseñando en la escuela dominical en la iglesia sobre 2 de Samuel 6, del 1 al 8, cuando Usías toca el arca y cae muerto, porque no tenía que tocarla, porque el arca solo la podían tocar los levitas, ¿no? El tema de esa enseñanza se llama las intenciones no son suficientes, vale la obediencia. Y la cuestión es que alrededor de toda esa historia, David había cometido unos errores. David tenía buenas intenciones al trasladar el arca de nuevo para Israel, pero hizo las cosas de maneras adecuadas, inadecuadas, perdón. Entonces yo voy explicando cómo funcionaba la cuestión de los utensilios, por qué Dios mató. Yo voy explicando todo lo que pasa en el texto. Ok, entonces la gente escucha y dice, ok, ya entendí, Usías murió por causa justa, Dios no cometió ningún error en eso, Dios es santo, David tenía buenas intenciones, pero las buenas intenciones parece que le nubló el juicio de que estaba haciendo las cosas mal. Ok, ya entendí lo que dice la Biblia. Ahora, esa narrativa, esa verdad teológica acerca de la santidad de Dios, ¿cómo se relaciona con mi vida? ¿Cómo se relaciona en el día de hoy? O sea, yo, Joel Rivera, que yo no soy un israelita, que yo nunca he visto la arca de nada, que esas reglas, ese conjunto de reglas de que no puedes tocar nada de eso, eso ¿cómo lo aplico en el día de hoy?
Bueno, yo expliqué esa historia y di una gran serie de aplicaciones sobre cómo a veces los cristianos podemos tener buenas intenciones al hacer algunas cosas, pero a veces esas cosas buenas que intentamos hacer, pues van en contra de la ley de Dios. Y puse, por ejemplo, ahí viene el trabajo en las ilustraciones, puse la ilustración de la historia. A mí me dijeron que era historia, la historia de Robin Hood, que Robin Hood robaba no para beneficio personal, robaba con la buena intención de darle a los pobres. O sea, robar al rico para darle al pobre, porque el pobre se está muriendo de hambre y el rico tiene que comer para reventar, eso suena un principio de una buena intención, pero que en ningún sentido honra la ley de Dios ni nada por el estilo. Sin embargo, les dije yo, algunos cristianos estarían muy de acuerdo con la idea de que quitarle al rico para darle al pobre es algo justo. O no hablemos de quitarle, hablemos de robarle. Entonces, aunque pueda yo tener buenas intenciones al robarle al rico para darle al pobre, eso no significa que yo esté haciendo las cosas bien. Entonces, de la interpretación del pasaje, de la exposición del pasaje, voy al último punto de la aplicación, como la verdad de la santidad de Dios, como la verdad de que las intenciones no fueron suficientes para David honrar al Señor, como esa verdad la explico del texto y la aplico a situaciones de la vida contemporánea. Porque hoy en día no podemos hablar de objetos sagrados, como ese tipo de cosas. Hoy en día quizás no vamos a hablar de que, no sé, Dios te vaya a matar por tocar una guitarra, que quizás no son elementos que son muy contemporáneos con nosotros, pero podemos hablar de otros elementos, de otros principios que sí son contemporáneos en el día de hoy, como pueden ser las cuestiones de la ética cristiana. Entonces, regla práctica. Primero hay que comprender y luego aplicar. O sea, yo antes de explicar toda la cuestión de esa narrativa, tuve que estudiar, ver el contexto inmediato, ver que los filisteos ya se habían llevado el arca, pero no se la llevaron cargada por levitas, se las llevaron por un carro, jalado por bueyes, esa no era la manera en que la ley de Dios lo había estipulado. David hace lo mismo que hacen los filisteos, no consulta la ley de Dios. Entonces yo tengo que tomarme el tiempo de leer, ver contexto, leer un poquito cómo funcionaba las cuestiones de Levítico. ¿No? Yo tengo que estudiar todo lo que hay alrededor del texto para después explicarlo y luego aplicarlo. Entonces, vuelvo y digo, nunca es al revés. Vamos a etiquetar esto. Nunca es al revés. La mayoría del tiempo, a ver, quizás es un juicio muy genérico, pero la mayoría del tiempo es así. Primero quieren aplicar algunos versículos bíblicos y no buscan cómo interpretarlo, porque a veces se busca la cuestión de ciertos versículos bíblicos que intentan probar mis ideas. Eso suele ser muy común, por ejemplo, en ciertas discusiones entre arminianos y calvinistas. Hay calvinistas que creen que la salvación no se pierde y eso está comprobado en la Biblia y comienzan a disparar una serie de versículos bíblicos que a veces los versículos bíblicos no están hablando de eso. Ese no es el punto, esa no es la discusión de los versículos bíblicos. Hablo de los calvinistas porque en mi experiencia, y no digo que los arminianos sean perfectos tampoco, yo soy arminiano, pero en mi experiencia sí he visto casos recientes de gente calvinista, pues disparando versículos bíblicos tratando de probar un punto. La cuestión no son los calvinistas, la cuestión es esa, de tratar de buscar ciertos versículos bíblicos que prueban mi punto, antes de ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia. O sea, antes de yo decir, la Biblia dice esto, date un momento para leer lo que dice la Biblia, para ver qué es lo que quiere explicar, sobre qué está hablando, cuál es el punto. Requiere tiempo, no es fácil, requiere esfuerzo, requiere inversión en varios aspectos. Y eso es lo que a veces la gente no quiere. Vivimos en una sociedad y a veces influencia cultural ha influido bastante en nosotros. Vivimos en una sociedad donde tenemos todo instantáneo. Por ejemplo, los videos de entretenimiento de redes sociales son videos de un minuto, hay satisfacción inmediata. Entonces a veces la gente quiere tener grandes interpretaciones con profundidad con 15 minutos de estudio. No funciona así este trabajo de interpretación bíblica. Esto requiere tiempo.
Ahora, el tiempo a veces va a variar dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus herramientas, depende de muchas cosas. Lo que yo les quiero ser sincero y decirles es que el trabajo de interpretación bíblica no se hace en 15 minutos, no se hace en 15 minutos. Y si usted espera hacerlo en 15 minutos y ya tener una respuesta rápido, pues tiene que ir viendo las cosas de una manera muy diferente porque no funciona así. O sea, algunas personas disparan versículos bíblicos, lo leyeron, entendieron lo primero que vieron o entendieron que ese versículo bíblico está probando su punto y pues lo dispararon. Lo que he venido hablando en clases pasadas. La Biblia dice, y a veces no es la Biblia dice, a veces es lo que yo entiendo que la Biblia dice. Por eso siempre, y este es uno de los principios con los que quiero terminar este curso, humildad, humildad. Humildad tanto para enseñar, humildad tanto para enseñar a otros, humildad tanto para corregir a otros, humildad. La aplicación sin una interpretación produce una enseñanza distorsionada y esto realmente puede dañar muchas vidas. Dice, hay un puente hermenéutico. Podemos imaginar la tarea del intérprete como la construcción de un puente entre dos orillas, el mundo antiguo del texto y el mundo contemporáneo del lector. Este puente tiene una estructura clara que debemos respetar para no caer en aplicaciones arbitrarias. Lo que les digo, el mundo del texto no es el mismo mundo nuestro, el mundo en el que vivimos. Voy a ponerles un ejemplo bastante perturbador, hablando del puente hermenéutico. Había un joven que decía que él no necesitaba casarse por la vía legal, por leyes, para casarse con su novia, porque Adán y Eva eh, estuvieron juntos y en los tiempos de Adán, no se necesitaban leyes para estar juntos. Y él decía que con solo orar con su novia, eh, podía Dios casar, que él no necesitaba nada legal, nada de leyes, esas cosas, porque la Biblia pues muestra que los matrimonios a través de una unión verbal o algo por el estilo es completamente válido. Pueden comentar si desean algo al respecto de este caso en los comentarios o algo, pero yo creo que este ejemplo es evidente de que el hermano se saltó unos 6.000 años de historia porque su argumento fundamental se basa en Génesis y en los 11 capítulos primeros de Génesis, donde habían matrimonios, por así decirlo, antes de cualquier sistema legal. Entonces él decía que si Dios aceptaba ese tipo de matrimonio, pues que él no tiene ningún problema en creer que Dios acepte ese tipo de matrimonios que no necesitan nada legal. Eh, Eso obviamente es una idea bastante peligrosa y es bastante peligrosa no solamente para él, es bastante peligrosa para las personas a las que él puede llegar a enseñar, porque el tema es, hermano, que lo que usted cree, oiga esto, lo que usted cree es lo que usted enseña. ¿Me entendió? Lo que usted cree es lo que usted enseña. Y hay personas que no logran diferenciar que a veces uno puede llegar a desarrollar ciertas interpretaciones que hasta cierto punto podrían llegar a ser muy personales, ¿no? O controversiales. Y hay gente que no disciernen que eso puede enseñarlo en una iglesia o sencillamente se lo puede reservar para su persona. Hay personas que no diferencian una cosa de la otra. Y de ahí es que tenemos los grandes problemas donde fulano de tal estaba predicando y dijo una gran barbaridad en el púlpito. Y el pastor después se queda en problema de que tiene que enseñar a la iglesia y corregir eso que se ha enseñado. Y hay pastores y hay iglesias que han pasado mucha vergüenza porque invitaron a alguien que habló cosas, ya usted sabe, cosas fuera del lugar. Entonces, estas personas, la mayoría de los casos que he visto, pues son personas que
tienen mínima noción de interpretaciones y cuestiones así. No digo que la gente que estudie sea infalible y no esté libre de cometer estos errores, no estoy diciendo eso, todos somos falibles. Lo que estoy diciendo es que en mi experiencia personal, la mayoría de casos que he podido presenciar ha sido de personas que este proceso se lo quisieron saltar y hicieron las cosas como les dio la gana. Entonces, el mundo del texto posee un contexto histórico diferente, cultura, cuestiones lingüísticas, y hay que averiguar qué significó ciertos versículos y ciertas cuestiones en ese tiempo. La verdad universal que trasciende el contexto original y la situación actual donde el principio cobra vida concreta. Entonces, el varón se saltó ese puente de contexto y ahí andaba. Yo intenté aconsejarlo y corregirlo, pero poco o nada sirvió, la verdad. Y usted sabe que la gente que no quiere escuchar, usted le puede poner una proyectora con 15 viñetas de diapositiva, con una gran exégesis y todo, y no sirve de nada. El que no quiere escuchar, no quiere escuchar. Entonces, este modelo nos protege de dos extremos peligrosos. Número uno, quedarnos atrapados en el pasado sin nunca contextualizar o saltar directamente a la aplicación sin entender el significado original. Ambos extremos empobrecen la riqueza del texto bíblico y ponen en riesgo la fidelidad de nuestra enseñanza. Principios para una aplicación válida. ¿Qué principios uno debe de seguir entonces, ya que estamos en el último paso? No toda aplicación que suene bien necesariamente es fiel al texto bíblico. Necesitamos criterios claros que nos guíen. Los siguientes principios funcionan como filtros de calidad para nuestras aplicaciones bíblicas. Por ejemplo, el número uno, y vaya tomando apuntes. Coherencia en el significado original. La aplicación debe derivarse naturalmente de lo que el autor bíblico comunicó. Si contradice la intención original, es inválida. Por ejemplo, en la historia de David trasladando el arca, obviamente el autor nos quería mostrar que las intenciones de David, aunque eran buenas, terminaron mal, porque no hizo las cosas de manera correcta. Entonces, la aplicación y el tema de mi mensaje no está completamente fuera de lugar ni nada. Incluso yo di varios ejemplos, como por ejemplo, Saúl ofreciendo sacrificios porque Samuel no había llegado, se adelantó, hizo las cosas con los pies. Eh, Tal vez puede ser que haya tenido una buena intención, pero finalmente eso no sirvió de nada. Entonces, las aplicaciones tienen que desligarse de lo que usted está interpretando del texto bíblico. No tiene que sonar forzado. Número dos, armonía con el conjunto de las escrituras. Ninguna aplicación puede contradecir la enseñanza general de la Biblia. El texto se interpreta dentro de un contexto canónico total. Por ejemplo, el día de hoy leía a alguien citar Eclesiastés para defender que el aborto de los niños está bien, porque no han nacido. No recuerdo qué versículo de Eclesiastés utilizó, pero él daba a entender que cierto versículo en Eclesiastés justifica el aborto de aquellas personas que no han nacido, porque los no nacidos no tienen vida. Un hermano, un hermano, un cristiano, alguien que parece que no entendió el mensaje de Eclesiastés. Yo no intervine ni nada, sencillamente la persona donde yo vi ese comentario le respondió y le dijo que Eclesiastés no está hablando de embriología moderna. Eclesiastés es un libro de sabiduría sapiencial y introducir conceptos como el aborto, tan moderno, bueno, no sé qué tan moderno puede ser, pero introducir ese concepto en ese versículo bíblico está como que bien descontextualizado. Aparte, yo creo que es injustificable defender el aborto a través de la Biblia, aparte, muy por aparte de Eclesiastés, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo algunas personas pueden utilizar un versículo bíblico para intentar justificar algo tan horrendo como el aborto. Ahora, recuerdo que en mis primeras visitas al Instituto Bíblico de Nicaragua, uno de los principios que decían los maestros de hermenéutica es: no se hace doctrina de un versículo bíblico. De un versículo bíblico no defiendes toda una exposición doctrinal. Ocupa 7, 8 versículos por lo menos que de alguna manera traten de probar tu idea, o por lo menos que tu idea está justificable en la Biblia. No lo haces con 1 o 2 versículos, aunque hay algunas personas que sí lo hacen, como el caso del anterior joven que le digo, que él defendía el matrimonio sin vía legal, citando a Adán y Eva.
Eso se sostiene si metemos esa idea a Éxodo, a Levítico, a Número, Deuteronomio. No, ya deja de sostenerse porque la historia continúa y, sorpresa, Dios instituye la vía legal y ya eso ya no funciona de esa manera. Sensibilidad al género literario. Un proverbio se aplica de manera diferente a una ley. Yo sé que a veces estas cuestiones de los géneros literarios requieren más estudio detallado. Yo di un curso de hermenéutica avanzada hace unos 2 años, donde estudiamos cada género literario de la Biblia. Fue un curso de 3 meses muy bueno. Entonces, esta explicación no le hace justicia a los estudios de género literario. Es a lo que quiero llegar. Un proverbio se aplica de manera diferente a una ley y una narrativa histórica no se aplica igual que una epístola doctrinal. Con esto quiero decir que los géneros no funcionan igual, y tampoco se interpretan de la misma manera. Y pertenencia a la audiencia actual. La aplicación debe ser concreta, realizable y relevante para las circunstancias reales de quienes la escuchan. Es decir, hoy en día no vamos a hablar, por ejemplo, de pureza ritual, como se hablaba en Levítico, o no vamos a hablar de ciertas reglas que funcionaban con los utensilios del templo, porque son elementos que hoy en día pues ya no existen, ya no estamos trabajando con esas cosas, pero sí podemos seguir hablando de santidad. Santidad, Antiguo o Nuevo Testamento, son cosas con las que sí podemos seguir hablando. Entonces, de la exégesis a la enseñanza y predicación, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? No. Ok. Entonces, de la exégesis a la enseñanza y la predicación. El camino del estudio del púlpito es un proceso que requiere disciplina y creatividad en partes iguales. No se trata de repetir datos académicos, sino de comunicar verdades transformadas. Veamos las etapas de este recorrido. Estudio exegético, el primer paso. Analizar el texto en su contexto original, gramática, historia, estructura, teología. Aquí se establece el significado funcional. Aquí la persona está realizando el trabajo de interpretación a través de la exégesis, a través de la consideración de todos los contextos. Y ojo con los contextos, porque el contexto gramatical es parte del contexto del texto. El contexto histórico es parte del contexto del texto. El contexto teológico y canónico es parte del contexto. Hay una Biblia, la Biblia de Estudio del Contexto Cultural, que es excelente. Yo no creo poder tenerla, pero es excelente. Pero no es una Biblia que cubra todo. No es una Biblia que trabaje, por ejemplo, con el contexto gramatical. No trabaja directamente con eso, porque ese no es el principio, ese no es el tema de la Biblia. El contexto, el tema de la Biblia es el contexto cultural. Menos Joel, me está diciendo que necesito libros diferentes para contextos diferentes. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo. Cada contexto requiere estudio. Generalmente los libros que trabajan con aspectos gramaticales, como de las lenguas bíblicas, griego y hebreo, y cuestiones de estructura, son los famosos comentarios exegéticos. Los comentarios exegéticos sí discuten aspectos gramaticales. Biblias de estudio, como el contexto cultural y todas esas cuestiones, pues trabajan con aspectos de la cultura y quizás un poquito también aspectos de la historia. Contextos teológicos, no sé si la tengo acá, bueno, la Biblia de teología bíblica, no, la tengo ahí guardada, me van a caer varios libros si la saco, pero por ejemplo la Biblia de teología bíblica, pues sí trabaja la teología de los textos. Entonces, si usted tiene una Biblia de contexto cultural y una Biblia de teología bíblica, ya tiene 2 grados de contexto. Y ojo, también a veces las Biblias de estudio son un principio de información. A veces no son tan exhaustivos con ciertos versículos o con ciertos temas como uno desea. Entonces cumple su función, pero a veces uno quizás necesita un poquito más. Nada, la cuestión es, el estudio exegético, como usted está escuchando, requiere mucho trabajo. Y también, ¿por qué no vamos a decir? A veces requiere ayuda de otras personas. Síntesis teológica. Identificar el principio teológico permanente. Preguntarse qué verdad sobre Dios, sobre el ser humano o sobre la vida de fe trasciende este pasaje. 3. Contextualización. Conectar el principio con la realidad de la audiencia. Usar ilustraciones, ejemplos y lenguaje cercano a la experiencia de los oyentes.
Acá, por ejemplo, hablando de la contextualización, yo hablé con el tema de las intenciones y la obediencia, hablé de las iglesias LGTB y de la teología queer. Yo les decía a los hermanos que yo entiendo perfectamente que la intención de estas iglesias y de estas teologías es abrazar al homosexual con un abrazo de amor, porque a veces el homosexual socialmente ha sido rechazado, ha sido insultado, ha sido denigrado. Y a veces la iglesia tampoco ha sabido recibir a los homosexuales, gay y transexuales. Esto de recibir no estoy hablando de validar sus prácticas, estoy diciendo que a veces en la iglesia los han marginado también. Entonces yo entiendo que las iglesias LGTB, la teología queer, busca la buena intención de corregir esos problemas sociales y eclesiales. Pero, aunque tienen una buena intención, pues no están obedeciendo a Dios, porque el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo, no son prácticas que agraden a Dios, son pecados. Entonces, yo puedo como ser humano entender sus buenas intenciones, pero no puedo decir que están haciendo lo correcto, porque no es lo que la Biblia dice y no es lo que la Biblia respalda. Entonces, eso se llama contextualizar. Estoy hablando de algo que es presente en el día de hoy con ese mismo principio que logramos discernir en ese texto bíblico. Llamado de respuesta, ¿no? Toda buena enseñanza bíblica invita a una acción concreta, ya sea arrepentimiento, adoración, servicio, cambio de actitud o de decisión y práctica. Mi intención con ese mensaje era que los hermanos evalúen su ética, que la ética de ellos tiene que reflejar el reino de Dios, que no debemos permitir que el mundo, que la sociedad o que elementos de la cultura perjudiquen nuestra ética, influyen en nuestra ética a tal punto que dejemos de obedecer al Señor por sencillamente buenas intenciones. Claves para una enseñanza bíblica eficaz. Muchas veces el problema, entonces, no es la falta de estudio, sino la dificultad para comunicar lo estudiado de manera que toque el corazón y la mente de los oyentes. Es decir, esto a veces suena un problema con a veces gente que es muy buena explicando datos, pero a veces no es muy buena contextualizando, o a veces no es muy buena pues, aplicando estos datos. Estas claves prácticas pueden hacer una diferencia en su ministerio de enseñanza. Primero, cada sermón, mensaje claro, central, cada sermón o lección debe poder reunirse en una sola oración. Es decir, todo su mensaje, si yo le pregunto a alguien de qué se trata el mensaje, su prédica de usted, esa persona debería decir en una oración de lo que usted predicó. A veces, yo sé que no quiero generalizar, a veces tenemos a alguien que predica y habló de 10 temas muy buenos, de 10 temas muy buenos, pero de los 10 temas no se hizo ni uno. O sea, eran temas dispersos y de varias cosas, entonces al final no fue claro de qué es lo que estaba hablando. Si no puedes hacerlo, dice, el mensaje aún no está maduro. Entonces, usted como predicador debería poder resumir su prédica, su enseñanza en una sola oración. Yo podría decir, por ejemplo, de todo lo que prediqué, las intenciones no son suficientes. Hay que obedecer a Dios. Una oración. Sencillo, de eso se trata todo mi mensaje. Toca la vida real, conecta el texto con luchas, esperanza y preguntas genuinas de la iglesia, porque la iglesia hoy en día tiene preguntas. ¿Qué dice Dios? Por ejemplo, hablando de eso. ¿Qué dice la Biblia sobre los Terian? ¿Qué principios bíblicos y teológicos podemos aprender sobre el fenómeno social de los Terian? Sí, claro, en la Biblia quizás no tengamos algún fenómeno explícito como los Terian en el día de hoy. He visto algunas personas, he visto de todo, he visto algunas tergiversaciones de la Biblia que sí o sí la Biblia es un tipo de profecía sobre los Terian. Hay que ver si de eso es lo que está hablando Pablo. Y he visto otras cosas muy buenas también. Y he visto otras cosas más o menos. La cuestión es que la gente pregunta, la gente vive si es una pregunta válida. ¿Cómo la iglesia ve el asunto de los Terians? De gente que se identifica mental y espiritualmente con los animales. Entonces la gente
tiene dudas sociales. Entonces yo, si ese es el tema en el mensaje, o si algo de lo que Dios me dio para predicar se relaciona con eso, pues, yo debo de explicar, ¿no? Si, siempre y cuando mi explicación no tergiverse la Biblia. O sea, usted no necesita, hermano, hacer que la Biblia hable de cosas contemporáneas que quizás la Biblia no habla sobre eso. Por ejemplo, inteligencia artificial, algunos dicen, inteligencia artificial a la luz de la profecía bíblica. La Biblia ya hablaba de la inteligencia artificial. No me he detenido nunca a leer, para serle sincero, lo que dice esta gente. No, no me he detenido a leer. Pero como el pantallazo es como que la Biblia profetizó la venida de la IA, ya me hace un eco, una idea de como que van a tergiversar algunas cosas. Ahora, eso es un tema que puede sonar un poco tergiversado. Otra cosa es otros temas muy buenos, que sí son contextuales, donde alguna gente dice, la Biblia y la inteligencia artificial. ¿Cómo se relaciona la Biblia con la inteligencia artificial actualmente? Que es algo moderno, que es algo contemporáneo. Entonces ya, bueno, ahí ya la discusión va entre cómo la tecnología hoy en día puede llegar a ser un instrumento, tiene limitaciones. El diálogo y el discurso va por otro rumbo. Usted puede hacer de lo que pasa al día a día un mensaje completamente amarillista y antibíblico o amarillista y tergiversativo de la Biblia. Usted puede hacer eso o puede hacer una buena enseñanza contextualizada al día de hoy. Entonces, hablando del arte, el arte, la interpretación, a veces la interpretación es como el cocinar. Hay gente que no se le da muy bien porque hace las cosas como quiere o a veces sigue las instrucciones. Yo he dicho que la interpretación bíblica o la hermenéutica no solamente es una ciencia que sigue métodos y pasos, es un arte también, porque interactúa entre el pensamiento de las personas y es algo que se va desarrollando a través de la práctica. Uno no se hace un intérprete como John Walton, como Craig Kinner de un día para otro. Eso es práctica, requiere práctica, práctica y práctica. Entonces, como hay gente que no es honesta con el texto, eso nos lleva al tercer punto, pues no tiene los mismos resultados. No fuerces el pasaje a decir algo que tú quieres enseñar. Entonces, como el tema de los Terian es algo de hoy, hay mucha gente que... Yo digo que uno puede utilizar la Biblia para hablar de fenómenos sociales, como los Terian. Uno puede, se puede. Yo digo que no, se puede. El problema es que a veces la gente a la fuerza tuerce algunos pasajes para hacer que Pablo diga que Pablo profetizó sobre los Terians. Un ejemplo, eso es ya llevar una cosa para otro extremo. Deje que el texto te sorprenda y desafíe incluso a ti como predicador. Entonces, si Pablo habla de que se comportaban como animales, a ver de qué está hablando Pablo, cuál era el punto. ¿Era acaso lo que está hablando Pablo lo mismo de hoy? ¿Hay diferencia, hay relación? Esas son preguntas que yo tengo que hacerme al texto y hay contexto. Pero no, fácil es agarrar, no, bueno, Pablo dice que se comportan como animales, entonces eran terians en la época, y ya uno lo dispara. Hay que tomarse tiempo. ¿Está hablando Pablo lo mismo? ¿Es la misma situación? ¿Es el mismo tema? ¿O no? Tómese el tiempo. Claridad sobre las erudiciones. La meta no es, ese es otro tema. La meta no es impresionar con conocimiento académico. Como algunas personas que hablan en chino mandarín, un montón de términos teológicos que nadie en la iglesia le entiende. O sea, la idea de todo esto no es impresionar, sino iluminar con la verdad de Dios para que sea accesible y transformador. O sea, si yo hablo y puedo hablar con un montón de términos filosóficos y teológicos y usted no me entiende nada de lo que estoy diciendo, no hubo comunicación, no hubo claridad. Y esa no es la idea de lo que uno intenta hacer con esto. Lo digo porque, por ejemplo, algunas personas agarran un diccionario Strong, un diccionario Bang y hacen sus prédicas y disparan que el griego, que el hebreo, que aquí, que allá. Y al final la gente no entiende nada. Entonces, ¿de qué me sirve a mí mencionar griego y hebreo y todas esas cosas si la gente no me va a entender? Entonces, no, esa no es la idea. O sea, la Biblia de vida contemporánea, un texto escrito hace miles de años,
puede realmente hablar a nuestra sociedad digital globalizada y diversa? Es una pregunta. La respuesta es un rotundo sí, pero requiere un trabajo cuidadoso de contextualización. La verdad bíblica es eterna, sus formas de expresión deben adaptarse sin perder su esencia. Entonces, la escritura forma el carácter, orienta decisiones éticas cotidianas y nutre la relación personal con Dios. Permítame un minuto. Volveme. Claro, a ver, claro, y mire, hay gente que sí lo hizo como meme, que Nabucodonosor fue el primer Terian. Hay gente que sí lo dicen, como dicen los mexicanos, de puro cotorreo. Ya, si vos me decís que Nabucodonosor fue el primer Terian a modo de chiste, ya, está bien. Más o menos me dio risa. Ya, está bien, yo te lo agarro, porque sé que es un chiste. Pero hay gente que no lo agarró a meme. Hay gente que de verdad salió diciendo que Nabucodonosor fue el primer Terian. Yo me quedé pensando, porque uno ve la intención del escrito. Yo me quedé pensando, dije yo, a ver, a Nabucodonosor lo jugó Dios, quedó loco, deschavetado, como juicio de Dios. Estos muchachos que están poniéndose máscaras, yo sé que muchos andan, yo sé que muchos de los que andan ahí no lo hacen por convicción, lo hacen porque quieren conocer gente, algunos quieren conocer chicas y andan en toda la... No están, algunos no están mal de la cabeza, algunos andan ahí porque andan buscando chicas, quieren conectar con una chica porque andan con todo eso. Algunos andan con eso. Entonces, es lo mismo, es un equivalente. Pues no, digamos, pero ¿sabe cuál es un problema? Hablando de eso, hablando de la impresión, de esa cuestión, esa cosa, que hay mucha gente y muchos ministerios que viven de la farándula por redes sociales y disparan estas cosas, estudios, enseñanzas y cositas así para obtener un montón de likes, like, compartido, y eso se convierte hasta como un tipo de droga hoy en día. Y mucha gente cae en eso. Ah, bueno, no quiero hablar un poquito de ese tema, pero ya que se menciona, uno no tiene que caer en tergiversar la Biblia por ser viral, por convertirse en viral, tener likes, comentarios. No. Yo a veces en mi Facebook personal pongo cosas que yo considero muy buenas y a veces la publicación tiene 6, 5 likes sin menospreciar a los 6, 5 hermanos que le han dado like. Y yo a veces veo una publicación ahí que es una tontera completa y tiene 10.000 likes, 1.000 likes. Y yo me quedo pensando eso. Si yo hiciera las cosas por los likes, posiblemente yo andaría hablando un montón de tonterías. Pero a mí la verdad no me interesa. Mi interés es ayudar, promover la educación, ese tipo de cosas. Eso no es viral, no importa. Mi intención no es ser viral. Entonces, hablando de la Biblia de vida contemporánea, ¿no? Es una de las... Dice, es brújula para tiempos de incertidumbre y fuente de consuelo en el dolor. La Biblia también da forma a la identidad de la iglesia, guía sus relaciones internas, inspira la justicia social y alimenta la misión. Es el fundamento de una comunidad que vive lo que predica. Y los principios bíblicos sobre la dignidad humana, la verdad, la justicia y la compasión ofrecen una voz profética relevante ante los dilemas éticos de nuestro tiempo, desde la bioética, o sea, el valor de la vida, hasta la ecología. Hoy estaba hablando con alguien, por ejemplo, sobre el mismo tema del aborto, pero este no es lo mismo que yo le mencioné. Sencillamente hice un comentario por ahí, alguien se quiso como que medio pelear conmigo, yo le di un par de respuestas y le dije que no tenía interés en discutir de este tema porque yo sé que él venía a pelear conmigo y Dios no me mandó a pelear con nadie. Y a lo último él me dejó un comentario ahí tipo que no sé qué, no sé cuánto, que qué raro que yo no le salí con algún comentario de que el aborto es malo porque la Biblia lo dice. En esa discusión del aborto o esos breves comentarios que yo hice, yo no mencioné nada de Biblia ni nada, sencillamente dije que está mal las premisas lógicas con las que se estaba defendiendo la ley. Nada más, no fue un mensaje religioso, fue un mensaje lógico. Y a lo último la persona vino y como yo no le seguí el pleito, ya era querer descalificar la Biblia y cuestiones así. Entonces, yo, yo voy a defender mi principio ético. La cosa es que la gente quiere descalificar la ética de uno porque sea religioso o no.
voy a dejar de pregonar la Biblia, pregonar principios de la Biblia solamente por eso. No, 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 yo no lo dejé, porque esa es la voz profética. En tiempos relativos, en tiempos donde la vida no vale nada, en tiempos donde la vida de un animal vale más que la de una persona, para mucho. Es ahí donde la iglesia pues, tiene que desarrollar esa voz profética. Límites límites éticos en el uso del texto bíblico. Entonces, la Biblia es un don poderoso, es un regalo, y todo poder exige responsabilidad. Y a lo largo de la historia, el texto bíblico ha sido usado para liberar como para oprimir. Como estudiantes y líderes, tenemos la obligación ética de manejar la palabra de Dios con dignidad. Por ejemplo, manipulación, usar texto fuera de contexto para controlar, asustar o dominar a otros. Utilizar la Biblia para manipular a la gente cuando alguien no quiere hacer algo. Por ejemplo, mire, por ejemplo, la Biblia dice que al que es instruido por la enseñanza, no, no recuerdo muy bien la cita, estoy parafraseando un poco, que retribuya al que le enseña con cosas buenas. Es un pasaje en Gálatas donde Pablo habla de que la gente que es enseñada por otra persona debería de responder con cosas buenas. Hay un tipo de retribución y gratitud. Tú me enseñas, tú eres mi maestro, pues cuando Dios me bendiga, yo te bendigo. Más o menos así es el principio. Entonces, hay personas que han utilizado ese versículo bíblico para pastores y líderes para agarrar a la gente y sacarle dinero a la gente. Mira, la Biblia dice que toda bendición, toda buena dádiva, tienes que retribuirme, entonces tienes que darme. Entonces, no ha faltado el vivo, por ejemplo, que cuando llega el aguinaldo, ¡buah! Les tiran esos versículos bíblicos para que del aguinaldo venga algo. Es como que yo venga, hermano, y le venga con la Biblia en su época de aguinaldo, le diga, hermana Yasmín, mire, ya le cayó su aguinaldo, ahí vamos 50 y 50 porque la Biblia dice. Hay pastores que... Bueno, yo no sé si eso es manipulación o si eso es costumbre de allá, porque por acá no existe esa cuestión de los taxis, no como funciona en Estados Unidos, pero yo siempre les he dicho, hermano, una cosa es que uno agarre, pida ayuda o algo, que en contextos de misiones se hace bastante, eso es una cosa. Otra cosa es utilizar la Biblia para aprovecharse de las otras personas. Y claro, hermano, lamentablemente hay gente muy crédula que no tiene ninguna mala intención que lo hace. He visto un par de personas que agarran y dicen, aparte de la manipulación de los textos bíblicos, a veces manipulan los dones, cuestiones así. Y fulano de tal, como Dios lo usa en profecía, le suelta una palabra a una abuelita. Dios me dice que me vas a bendecir con $200. La abuelita dice amén. ¡Wow! Le saca los $200. Entonces, eso tiene que ver con ética. Y hay mucha gente que utiliza la Biblia de manera no ética. Claro, esta gente le va a dar cuenta a Dios, pero, mano, a veces uno tiene que pararse y decir, gente ahí, arrepiéntete, eso no es de Dios. Justificación. Forzar la Biblia para respaldar prejuicios, intereses personales o posturas previas. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza la Biblia para maltratar a la esposa, para manipular y maltratar a la esposa. Y cuando la esposa quiere decir algo, no, pero mira, es que la Biblia dice que tienes que sujetarte a mí, tienes que obedecerme en todo. Y sí, hay cierta sujeción durante el matrimonio, pero esa sujeción no dice que la esposa no tenga voz ni voto. Esa sujeción no dice que la esposa es una esclava. Y hay muchos hermanos, varones propiamente, que justifican un tipo de esclavitud, hasta el punto que la esposa no, no tiene voz ni voto, ni nada. Entonces, uno tiene que informarse, tiene que cuidarse, porque
peligroso. La justificación y la manipulación no solamente viene de líderes eclesiales, viene a veces en contextos familiares. Y selectividad, ¿no? Elegir solamente los textos que le conviene e ignorar los que desafían nuestra posición. La Biblia no fue dada para que la usemos, sino para que ella nos use a nosotros. Esa es una reflexión pastoral. Y la Biblia, hermano, la Biblia pues tiene que respetarse porque lo que les digo es palabra de Dios. Si alguien quiere venir con uno a ponerse a pelear por temas de Biblia, usted o no tenga la razón, no importa. Deténgase ahí. Contender no es pelear, deténgalo, ciérrelo, pero no hay que utilizar la Biblia de esa manera. Señales de un uso responsable del texto. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos manejando la escritura con la integridad que se merece? Estas señales nos sirven como un autoexamen honesto para nuestra vida personal y ministerio. Lo primero es la humildad interpretativa. Reconocer que nuestra comprensión es parcial y estar abiertos a ser corregidos por el texto mismo y también por la comunidad, por otros hermanos. Número dos, rendición de cuenta. Someter nuestra enseñanza al escrutinio de otros creyentes maduros y de la tradición teológica de la iglesia. Es decir, que lo que yo hablo, lo que yo enseño, debe ser evaluado por una comunidad de fe. Por ejemplo, hoy en día es muy famoso esta cuestión de los youtubers teólogos, de los youtubers apologetas, que en redes sociales tienen sus canales de YouTube, tienen sus canales ahí en redes sociales. Ellos hablan de lo que sea, un montón de cosas. Y nada, unos tienen un poquito de conocimiento de historia, un poquito de aquí, un poquito de allá. Y ellos hablan de lo que les da la gana. Ellos tienen la autoridad de hablar y enseñar lo que quieran. Uno agarra, uno les pregunta, oye, hermano, ¿y tú tienes pastor? ¿Te congregas en alguna iglesia? No, 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 los que son honestos, ¿no? Porque algunos que mienten. No, 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 yo no tengo pastor. Algunos se ponen más piadosos, estoy buscando, estoy orando. Entonces, ellos pueden hablar y decir pamplinas por redes sociales porque no tienen pastor. No hay nadie que los supervise. No hay un cuerpo eclesial que evalúe sus enseñanzas. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de personas que no pertenecen a ninguna iglesia ni nada. Y también uno mismo, ¿no? No predico en una iglesia, eso también es evaluado y eso es juzgado. Coherencia con la ley y enseñanza. Aplicar primero a nuestra propia vida lo que le pedimos a otro. El texto nos interpela antes que a nuestra audiencia. Hay que ser coherente con lo que estamos enseñando, hay que vivirlo. Y sobre todo, respeto al otro. Nunca uses un texto como arma contra personas o comunidades. La palabra edifica, no destruye. Yo le digo porque a veces hay gente que utiliza la palabra de hereje, de secta en contextos inadecuados. Hay contextos adecuados y hay contextos inadecuados. Pero hay gente que utiliza la vida para faltar el respeto a la gente sencillamente porque sí. Eh, Desarrolla una aplicación pastoral o devocional. Bueno, es momento de poner en práctica lo que aprendimos. A partir de un texto bíblico previamente estudiado en clase, cada estudiante va a desarrollar una aplicación pastoral o devocional. Les digo con sinceridad que la tarea número 2 nadie me la entregó. La tarea del Salmo, yo la mandé en el grupo, nadie me la entregó. No los voy a juzgar ni los voy a regañar, tranquilo. Solo les digo que esta es la tercera tarea. Varios me entregaron la primera, pero no la segunda. Esta es la tercera tarea y con esto cerramos el curso. Entonces, tienen que elegir un texto bíblico, seleccionen un pasaje que usted haya estudiado exegéticamente, que le haya dedicado tiempo, asegúrese de tener claro el significado original antes de avanzar. Permíteme un minuto. Segundo paso, identificar el principio teológico, qué verdad permanente, enseña este texto, habla de la santidad de Dios, habla del amor de Dios, habla de la obediencia de la iglesia, tiene que expresarla en una oración clara y sencilla, contextualizar para hoy, a qué situación concreta de tu comunidad o vida personal se aplique este principio. Sea específico y realista. Y redacta tu aplicación. Escribe un breve texto pastoral, devocional,
de unas 200 o 300 palabras que lleva el lector del texto bíblico a la respuesta práctica de fe. Incluye el texto de referencia, el principio teológico identificado y tu aplicación de desarrollo. Preparado para compartir en grupo. Esto yo no pido que lo compartan en grupo, yo lo pido que me lo envíen a mí, a mi chat, y yo los evalúo, yo les digo si está bien, si hay algo que esté mal, se lo digo. Pero esta va a ser la tercera tarea y con esto concluimos este curso de métodos de estudio bíblico. Entonces, hemos recorrido un camino esencial para todo estudiante de teología y líder de iglesia: aprender a llevar el texto bíblico del estudio a la vida con fidelidad, reverencia y responsabilidad ética. ¿Con qué quiero que se quede usted? Primero, interprete antes de aplicar, y esto que sea para todos los casos. Aplicar con principios claros, enseñe con integridad y viva lo que enseña. Los límites éticos nos recuerdan que somos los primeros oyentes de la Biblia. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y con eso concluimos, hermano, el breve curso de método de estudio bíblico. Esto fue una iniciativa que tuve para inicio de este año. Ya lo tenía desde el año pasado, pero en esta ocasión sí se presentaron las circunstancias. Hay muchos hermanos que son nuevos en la fe, entonces, y hay otros que pues, quizás no son tan nuevos, que dije yo, una de las primeras cosas que me hubiera gustado aprender es a estudiar la Biblia. En los primeros años de convertido, la verdad, yo estudiaba la Biblia como uno hacía, iba leyendo Antiguo y Nuevo Testamento, aprovechaba las Biblias de estudio para leer notas, explicaciones, pero no, nunca tuve un método desarrollado o explicado. Mi primer pastor no tenía formación teológica, nunca pude ir al seminario. Él fue un excelente maestro, un excelente pastor, pero pues este tipo de información él no tenía, entonces yo tampoco la pude aprender. La pude aprender años después que tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, la idea de este breve curso gratuito, y estas clases quedan grabadas en YouTube. Dios les bendiga a los hermanos de YouTube que van a ver la clase grabada. Ha sido disponibilidad para, pues, para más personas, más gente nueva que espero que estén siendo de bendición. Y pues nada, hermano, Dios les bendiga a todos. Espero también haya sido de bendición para ustedes. Sé que muchos también ya han tomado clases conmigo y han estudiado hermenéutica años pasados, pero estas clases espero hayan tenido información nueva y también repasamos algunas cosas que uno ha estudiado anteriormente. Con eso concluimos. ¿Tienen tiempo todavía durante todo este mes? Ya bueno, ya está terminando esta semana, ¿no? Pero si quieren enviarme la tarea 2, la tarea 3, uno aprende mejor practicando, más que solamente viendo teoría. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Algunos saben, algunos no saben. Yo imparto clases bimestralmente por aparte, con otro formato, son clases bimestrales. Igual seguimos por Zoom, pero ya es un programa específico. Entonces, si alguien desea seguir continuando estudiando con clases y todo, yo les voy a mandar, justamente con la clase grabada y con la tarea, les voy a mandar información de las clases del próximo bimestre. Estas clases sí tienen un costo simbólico, que yo les voy a informar por aparte si alguien está interesado en continuar. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones. Nos vemos hasta en otra ocasión. Que Dios les bendiga. Bendiciones.